Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Liceo Radio. Hoy tenemos el placer de estrenar una nueva temporada de Liceo Radio recibiendo a un extraordinario profesional del mundo del deporte, referencia y símbolo del balonmano en los últimos 20 años y siempre ocupando la demarcación de portero. Él es José Javier Hombreados Ibáñez, madrileño de nacimiento y más conocido en el ámbito del balonmano por el apodo Jota o JJ. José Javier comenzó su carrera deportiva en el año 82 jugando en el equipo del Colegio Sagrada Familia de Madrid, equipo al que perteneció hasta el 90, fecha en la que ficha por el equipo de Madrid. Componente destacado de la selección española de balonmano, José Javier ha recibido numerosísimas distinciones y reconocimientos, como por ejemplo, por nombrar algunos, mejor portero de la Liga Sobal, mejor portero del Mundial de Clubes, medalla insignia de bronce al mérito deportivo, placa de oro y de plata de la Real Orden al mérito deportivo. Bueno, en fin, podemos estar así toda la hora, toda una leyenda del deporte. Cabe destacar también, eso sí, su logro como campeón del mundo en Túnez en 2005 y su participación en 2 ocasiones en los Juegos Olímpicos, Atlanta en 96 y Pekín 2008. En la mañana de hoy, alumnos de primero y tercero de secundaria del Liceo Europeo tendrán la oportunidad de entrevistar a nuestro invitado y de recibir todo tipo de preguntas sobre el deporte en general y sobre el balonmano en particular. En unos segundos regresamos. El director de bachillerato del Liceo Europeo y los alumnos pues, te van a hacer una pequeña entrevista. Un placer. Pues nada, es muy importante que venga gente como tú y conectar el deporte con la educación y transmitirles a los chicos lo importante que es iniciarse en el deporte y alejarse de otras situaciones. Sí, está claro que es fundamental que tengamos claro que el deporte es un canal para educar en valores y además es un canal divertido, fácil y que hace que los niños se integren con mucha más facilidad. Muy bien. Pues nada, adelante. Os voy presentando. ¿Presentáis? A ver, me llamo Alberto Zafra y una pregunta. ¿Cuál es el título que mejor te sentó haber conseguido y por qué? Pues, a ver, en una carrera tan larga como la mía he conseguido muchos títulos y los objetivos cambian en función de los equipos donde estás. A lo mejor he estado en un equipo más humilde, pues por poner un ejemplo en la de Mar de León, donde gané la primera Copa Sobal, pero era el primer título que conseguía en la ciudad y fue una auténtica fiesta. Casi comparable a cuando se ganó una Champions que ganamos en Pamplona, ¿no? Pero entre todos esos títulos en los que he podido participar, pues personalmente el que más me ha llenado y el que mejor, el que de alguna manera podría ser el punto de inflexión personal fue en el 2005 cuando conseguí el campeonato del mundo, porque además ha sido un año donde se consigue por primera vez para España el campeonato del mundo de balonmano y donde también nace mi hijo, entonces fue un año que personalmente fue muy importante y para mí es el año por excelencia y el título especial en mi vida. Soy Juan y mi pregunta es ¿a qué edad empezaste este deporte? Bueno, pues es curioso porque yo empiezo en el deporte con 8 años, pero empiezo haciendo baloncesto. Entonces en mi casa no hay ninguna tradición deportiva, ¿no? Mis padres no habían practicado deporte y no había ningún deporte que especialmente fuera algo que me pudiera ser una referencia. Y comencé con baloncesto, pero por motivos de horarios, ya sabéis que las extraescolares pues, van variando en función de horarios y días y los días no cuadraban para que mis padres pudieran venir a recogerme y al final pues los mejores días eran los de balonmano, me cambié al balonmano y empecé a jugar. En ese momento siempre me había gustado ser portero de fútbol y bueno, pues como tenía muy claro y me gustaba, pues me pusieron ahí. Por reflejos, por actitud, por ganas, fui destacando y no había nadie que se quisiera poner portero y al final pues el tiempo y los años me han puesto donde estoy. Hola, soy Adrián Sánchez y mi pregunta es que si crees que Urdangarín ha mejorado o empeorado la imagen del balonmano en España. Bueno, Urdangarín ha hecho cosas muy importantes para España en momentos pues cuando él estaba en la selección, cuando jugó con el Barcelona, ha ganado la Champions, ha dado una gran imagen para el deporte español y en concreto para el balonmano. Pero luego una vez que dejó de jugar, Iñaki ha hecho otro tipo de vida, otro tipo de circunstancias, alejadas del deporte completamente y que bueno pues que le han dado, o ahora mismo está en un punto en el que pues muy criticado y que no sabemos lo que deparará este juicio en el que está inmerso.
evidentemente el hecho de que a un jugador de balonmano se le implique con temas de problemática y asuntos que a nadie le gusta, en los que a nadie le gusta estar, pues algo de imagen nos genera. Pero todo el mundo sabe, y cualquiera que pueda leer la prensa se da cuenta de que le ha hecho más daño que posiblemente a la Casa Real, a la que pertenecía, que al propio deporte en sí. Al deporte en sí, bueno, pues ha sido el jugador de balonmano. Quizá en algunos casos siempre hay un dicho, ¿no?, que en España que se hable mal o se hable bien, pero que se hable. Quiere decir que de alguna forma el balonmano existe, gracias a Urdangarín o no, a veces se habla más. Pero evidentemente como imagen negativa para los que practicamos el balonmano, pues no la ha dado, porque ahora mismo pertenece a otro estamento que es la Casa Real. Hola, yo soy Víctor González y quería preguntarte que por qué volviste a España teniendo tantas ofertas en Alemania, por ejemplo. Bueno, a ver, como bien sabéis y considero que habéis estudiado mi ficha, pues tengo 43 años. Entonces en el deporte profesional es una edad ya límite o casi incompatible con esta actividad. ¿Qué sucede? Que al final también es cierto que la vida del deportista, para los que no tengáis un poco conocimiento de ello, te obliga a vivir en muchas ciudades. Yo he vivido en 6 ciudades en España, he vivido en 3 países fuera de España. Al final es hacer la maleta con mucha frecuencia, y la familia, pues al final tengo hijos como vosotros y la familia también tiene que hacer esos desplazamientos y ese movimiento, y ya se cansa, ¿no? Se cansa de hacer maletas, se cansa de hacer mudanzas y bueno, pues venía el momento de buscar una línea laboral y una línea de estabilidad. Y en este sentido fue la idea que teníamos con familia. Mis hijos querían volver a Madrid, querían volver a recuperar sus amistades que tenían en Madrid, y bueno, pues yo tenía unas conversaciones con una empresa para poder empezar a trabajar, y al mismo tiempo pues había un equipo que estaba cerca de Madrid que me permitía poder seguir jugando. Entonces, independientemente de las ofertas económicas o de otros países y de otros lugares, buscaba la estabilidad y sobre todo el orden familiar. Para mí la familia es muy importante, y el hecho de que pues a lo mejor tuviera una oferta mucho más potente económicamente en Portugal o en Qatar, suponía estar más separado de la familia, y bueno, pues decidimos que era más interesante volver aquí y empezar a tener una estabilidad mayor para todos. Soy Santiago Martínez y te quería preguntar, ¿qué posiciones hay en balonmano? Bueno, para los que estéis menos duchos en la materia, en balonmano juegan 7 jugadores, 6 de campo y un portero, y esos 6 jugadores pues son 2 extremos, los que están evidentemente en los laterales del campo, que suelen ser, por el físico, pues condiciones antropométricas, suelen ser jugadores más pequeñitos, mucho más rápidos, son los que se supone que corren más, son los que salen al contraataque. Luego la siguiente posición, yendo hacia el centro del campo, dijéramos, los 2 laterales son los jugadores más potentes en cuanto a lanzamiento, porque son los jugadores que en el ataque tienen que lanzar de mayor distancia por lo general. Entonces suelen ser jugadores altos, con mucha potencia física. El balonmano hay mucho contacto, entonces cuando tú vas a lanzar siempre hay contacto físico del oponente, y esto obliga a que el jugador que quiera jugar al balonmano tenga que tener una buena corpulencia, ser fuerte, rápido, y al mismo tiempo tenga una altura importante para poder lanzar por encima de los demás. Y luego el central, que junto con el pivote son los que juegan en posiciones, el pivote en la línea y el central fuera de la línea de 9 metros. El central suele ser el cerebro del equipo, es el que organiza, el que manda las posiciones, el que coloca al pivote, que es de alguna forma la pieza infiltrada en la muralla contraria, si lo podemos decir como un ejemplo. Es el que de alguna forma tiene que bloquear, al igual que en baloncesto, tiene que hacer los bloqueos para que los jugadores exteriores puedan penetrar y puedan tener más opciones de gol. De alguna manera, así a grandes rasgos, podríamos describir las posiciones del juego, y luego la del portero. En el balonmano, como bien sabéis, hay un área de 6 metros, entonces el portero está en ese área, todos los balones que estén dentro de ese área no se pueden tocar, no hay córner, si el portero la para y sale por la línea de fondo no hay córner, y bueno, por eso los porteros de balonmano no tienen, técnicamente no se trabaja para que cojan el balón, como en el fútbol. En el fútbol se penaliza mucho si el portero rechaza el balón porque da oportunidades al rival,
En el balonmano no, porque tenemos un margen de 6 metros para coger el rebote y si el balón va por la línea de córner, el balón es para el portero. Hola, yo soy Pablo Aragona y pregunto si te gustaría ser entrenador de algún equipo. Bueno, es una buena pregunta. Siempre me lo he planteado y es una pregunta que suelen hacerte, ¿no? Con toda la experiencia que tienes y con todo el bagaje profesional y deportivo que tienes, ¿por qué no sigues siendo entrenador? Pues un poco al hilo de la pregunta anterior, el ser entrenador obligaría a vivir en la misma dinámica, es decir, si yo mañana soy entrenador de un equipo en Madrid, dentro de 3 años lo tendría que ser de un equipo pues, en Abu Dhabi o en Portugal o en Sevilla. Eso supondría volver a desplazarme, a tener que mover a la familia, con lo cual pues volvemos un poco a la dinámica. Precisamente llevo 25 años en balonmano y de alguna forma estoy buscando una estabilidad. El ser entrenador pues me podría impedir un poco el tener esta estabilidad. Entonces me gusta más la gestión, me gusta más el desarrollo de entidades deportivas y eso de alguna forma es más fácil con una cierta estabilidad. Y de momento, como mis hijos todavía no son tan mayores, el día que sean muy mayores y mi mujer y yo nos podamos desplazar juntos será diferente. Me llamo Alejandro Alsina y te quería preguntar qué le aconsejarías a un chico que quiere empezar a practicar balonmano. Pues, a ver, es una buena pregunta también. ¿Cómo puedo convenceros para que practiquéis balonmano? A ver, en general lo que yo podría decir convencido de ello es que practicar deporte siempre es muy interesante. O sea, es lo mejor que uno puede hacer. Soy de los que defiende el deporte de equipo porque el deporte de equipo implica solidaridad, compromiso, compañeros, saber ganar, saber perder, el tener disciplina, porque al final el estar en un colectivo te obliga a una disciplina importante como deportista. Todos esos valores se inculcan directamente en un deporte de equipo. Entonces, para mí, el deporte de equipo en ese sentido es el número 1. ¿Y el balonmano por qué? Pues a mí el balonmano me gusta mucho porque de alguna forma te obliga a practicar con todas las partes de tu cuerpo. Correr, lanzar, saltar, el tronco superior es muy importante porque hay mucho contacto, físicamente te obliga a estar fuerte para poder jugar a balonmano y es muy completo en cuanto a temas físicos. Así que para mí mi consejo es que practiquéis balonmano, pero si no lo practiquéis balonmano, porque para practicar un deporte tiene que gustar y tiene que estar uno implicado, no que no te obliguen a ello, pues si no practiquéis balonmano podéis practicar otro deporte. Hola, soy Marla Navarro y ¿cómo se te ocurrió de pequeño o a cualquier edad jugar al balonmano? Bueno, como he dicho antes, el balonmano no ha sido un deporte que haya elegido yo realmente, sino que en el colegio donde yo estaba se practicaba baloncesto y balonmano, básicamente, y empecé con baloncesto, porque yo ya era más o menos alto para la edad que tenía, y empecé con baloncesto, pero luego por circunstancias de horarios me cambié a balonmano o sea que al final no elegí balonmano por algo especial, pero como luego tenía ilusión y tenía ganas de hacer deporte, porque para mí el deporte era un momento de lúdico, de divertimento, nunca pensé en que yo fuera profesional. Cuando yo empecé en balonmano con 10 años, nunca me planteé que podía jugar 25 años y dedicarme mi vida, prácticamente media vida, a mi carrera profesional, que fuera el deporte, ¿no? Soy Jorge Fernández y mi pregunta es ¿qué hacéis para concentraros antes de un partido? Bueno, pues hay muchos rituales. Los deportistas somos muy maniáticos en general. Yo ya con el tiempo he dejado de perder manías porque las manías te condicionan. Si tú imagínate, hay deportistas que si no escuchan su canción favorita antes de un partido, pues no están concentrados. Si no comen espaguetis el día de partido o pasta, tampoco juegan bien. Si ese día pues no ha dormido bien o la siesta no la ha echado en donde él o no ha dormido con su camiseta favorita, pues esas cosas al final te condicionan en tu rendimiento, porque para el deporte es muy importante la cabeza, la mentalidad de cada uno. Entonces si tú imaginaros que, pues oye, yo quiero para venir al colegio tuviera que hacer siempre el mismo ritual y el día que no lo hago, pues digo, ya estoy fuera de lugar, ¿no? O para un examen.
Yo hago esquemas para un examen y si no los hago, no me salen bien los exámenes. Bueno, pues todo eso es un tema mental y en el balonmano, o en el deporte en general, hay muchos rituales. La gente tiene muchos rituales y practica muchos rituales, pero yo con el tiempo los he ido quitando. Lo que siempre hago es el descanso, o sea, es decir, comer pasta y hacer una hora de siesta antes de los partidos es muy importante porque de alguna forma me permite relajarme, me permite desconectar y luego un café. O sea, el café es prácticamente indispensable para poder jugar. El café tiene un componente de excitación que te ayuda a entrar en partido y luego aparte también un componente de la cafeína ayuda a quemar grasa. O sea que es un complemento importante sin leche, porque la leche es muy poco digestiva, entonces bueno, pues ese es uno de las manías que podía tener. Pero muchos jugadores pues tienen que entrar en el campo con el pie derecho, hay un jugador de la selección, Roberto García Parrondo, que tiene 50.000 manías, que sería imposible describirlas aquí, pero mi mayor ritual, por decirlo de alguna forma, sería el descanso y luego un café siempre antes de partido. Hola, soy Arturo Alsina y te quería preguntar si cuando juegas con tus amigos a pasártelo bien, juegas de otra posición. Sí. De hecho, tuve una pachanga, un partido con veteranos de aquí de Madrid hace poco, en verano, y me gusta jugar de lateral, me gusta jugar de jugador. Llevo toda la vida, yo prácticamente nunca he jugado de jugador desde que soy pequeño y cuando tengo oportunidad pues en los partidos o en los entrenamientos intento ponerme de jugador y me gusta mucho, Lo que pasa es que bueno, ya tengo la suerte, como ya soy portero, pues bueno, no me exigen hacerlo bien, entonces jugar sin presión es mucho más fácil. Hola, soy Pablo Montalvo y quería preguntarte si alguna vez has tenido alguna lesión que podría haber acabado tu carrera. Pues sí, estuve a puntito de dejarlo, porque además yo me rompí la rodilla, el cruzados, con 40 años. Y en ese momento venía una Olimpiada, el 2012, y en el octubre del 2012 me rompo la rodilla. Y además yo iba muy ilusionado porque yo tenía intención de retirarme de la selección en el 2013, que era el Mundial, el Campeonato del Mundo de balonmano en España, en Madrid. Y para mí y yo era el capitán de la selección, entonces para mí era todo un honor y una ilusión tremenda poder jugar como capitán en un campeonato del mundo en mi casa, en España y en Madrid. Y bueno, pues para desgracia de todos, eso era en enero de 2013, pues en octubre del 2012 me rompo la rodilla. Una lesión que yo no había tenido lesiones graves en mi vida hasta entonces, en mi carrera, y me lesioné la rodilla. Cuando tuve esa lesión lo primero que pensé es que tenía que dejar de jugar, que iba a estar fuera, que era muy difícil recuperarme, y de hecho hablé con el doctor Guillén y me dijo que bueno, pues me daba 8 meses, con la edad que yo tenía, 40 años, era muy difícil recuperarme y era complicado. Pero al final, bueno, con ilusión, con ganas, con coraje, con decir esto no puede quedarse así, me recuperé y en 5 meses estuve jugando la Champions con el balonmano Atlético de Madrid y en 5 meses estuve jugando. O sea que al final las cosas cuando te lo propones, hay cosas que menos de 5 meses era complicado y también es cierto que mi posición me facilitaba el poder recuperarme antes. Pero cuando piensas que todo está perdido, muchas veces es una cuestión de cabeza, es una cuestión de convencerte de lo contrario y somos más capaces de hacer más cosas de las que a veces nos podemos pensar y en 5 meses, pues ya te digo, volví a jugar y aquí estoy. Y luego he jugado, bueno, sigo jugando hasta los 43, o sea, y la rodilla va como un auténtico cañón. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Cuál es la parada que mejor recuerdas? Es difícil, pero hay una parada bueno, la recuerdo con mucho cariño, aunque fue antes de que fuera profesional, que fue en el Campeonato de España Juveniles, en la semifinal, que nos daba el acceso, porque nosotros éramos de primer año, éramos los pequeños de los juveniles en ese momento y con el colegio llegamos a jugar la final. Hay muchos valores a la segunda, que es en Pekín en 2008, y realmente fue una medalla muy sufrida porque veníamos de un golpe muy duro, fue un poco como la lesión de la rodilla, ¿no? 2 días antes habíamos perdido las semifinales porque para
jugar una medalla de bronce es lo peor que puede, lo más duro que hay, ¿no? Pues juegas el tercer y cuarto puesto y encima sabes que te vas a casa sin premio, si pierdes. Entonces, perder la semifinal frente a Islandia, que fue el pase, o sea, para mí fue el partido, fue el peor día de mi vida, si me vais a preguntar eso, fue el peor día de mi vida, porque fueron una semifinal frente a un equipo que teóricamente era muy ganable y era muy conseguible, o sea, y dices, mira, ganamos a Islandia y estamos en la final olímpica. Una final olímpica es el momento en que todo deportista quiere estar. Y que es, si tenéis la suerte de algún día de alguno de vosotros ir a los Juegos Olímpicos, es lo más grande que hay. Y fue ese partido, jugarlo frente a un equipo que teóricamente era inferior, lo perdimos. Y yo estuve deprimido 2 días, pero 2 días de estar en la cama diciendo que no quiero saber nada, me quiero ir a mi casa y demás, ¿no? Pero nos juntamos y al final teníamos un partido que era el día siguiente, el tercer y cuarto puesto frente a Croacia, y dices, ¿y por qué no vamos a...? Y había un premio que era la medalla de bronce, ¿por qué no vamos a luchar por ello? Y nos convencimos todos, fue una reunión pues como estamos aquí ahora, y todos empezamos a decir, pero vale, ya está, el pasado está, ahora hay que pensar en el día siguiente, y de hecho el equipo se mentalizó, se convenció, se motivó. Si veis cómo salimos de esa reunión fue espectacular. Y el día ese, al día siguiente, jugamos contra Croacia y ganamos a Croacia porque ellos no habían tenido esa reunión o porque ellos no estaban convencidos, estaban todavía pensando en el partido del pasado, de haber perdido. Y conseguimos una medalla y ese día te vas a casa con la medalla colgada, volvimos en el avión, los olímpicos volvíamos de Pekín en un pedazo de avión, en un jumbo de estos todos, y claro, los que tenían medalla tienen una cierta preferencia. Y claro, volver un grupo, tú imagínate, somos 300 o 200 y pico deportistas olímpicos españoles, no todos vuelven con premio y muchos vuelven cabizbajos, y tú puedes venir a entrar en el aeropuerto con tu medalla colgada, pues al final es importantísimo. Y ya te digo que ese fue mi participación olímpica y con la que más cariño le tengo. ¿Cuál es el equipo en el que te has sentido más cómodo y cómo es viajar con tu equipo por toda Europa? Bueno, pues a ver, la vida, yo siempre lo digo, a veces he tenido momentos en los que he convivido tanto tiempo, he estado tanto tiempo en el equipo y en la selección, que al final a veces he dormido más veces con mi compañero de puesto que con mi mujer. O sea, al final he pasado mucho tiempo fuera y las relaciones con los del equipo son muy buenas. Para mí, con el equipo que mejor relación he tenido, me he llevado muy bien con todos. Vestuarios muy buenos han sido León, en Pamplona tuve un vestuario espectacular y luego en Ciudad Real 10 años en los que he convivido mucho tiempo y entonces he tenido muchos compañeros. Pero no podría destacar un vestuario especialmente porque todos tienen algo especial, ¿no? En unos éramos muy jóvenes, en otro era un componente diferente. Yo creo que el mejor vestuario de todos, por poner una clasificación, sería el de Ciudad Real. Que cuando eras pequeño tenías alguna referencia. A ver, cuando yo empiezo a jugar a balonmano, sinceramente no tenía mucha idea, no era un seguidor afín de balonmano y no veía, pero cuando empiezas a jugar con 8 años ya empiezas a decir, oh, yo quiero verlo, ¿no? Entonces ya, en ese momento Lorenzo Rico era un portero que luego tuve la suerte de poder jugar contra él, pues era el portero de la selección y el portero que todo el mundo quiere ser como él, ¿no? Y de hecho, pues ha sido referencia durante mucho tiempo. Luego, porteros a nivel internacional, pues he conseguido convivir con los porteros nórdicos, los suecos, que en este deporte son muy buenos y que me enseñaron muchas cosas, pero bueno, ya ha sido una relación más directa, pero como alguien, alguna referencia que tuviera en mi deporte, para mí en ese momento, al principio, era el Rico. Venga, da tiempo a una. Yo tengo una. Vale, pues venga. ¿Has tenido algún enemigo o algo así? No enemigo, pero alguien con el que no te caiga nada bien. A ver, no como tal, pero siempre sí he tenido algún compañero en el que bueno, pues no tienes un feeling especial con él o pues te parece un poco... Bueno, que al final no tienes esa relación y te parece un poco tonto en el sentido de su comportamiento no te gusta, porque luego los jugadores somos muy diferentes, fuera de la pista, dentro de la pista. Hay jugadores dentro de la pista, amigos míos, personales, que los mataría. O sea, que es que en la pista son odiosos, porque por su forma, por su estilo, por lo que fuera. Pero luego fuera de la pista pues son encantadores y tienes una gran relación con ellos.
pero luego hay otros jugadores que sí que he tenido alguno que no tengo feeling. Pero en general yo soy una persona que me he llevado bastante bien con todos. También es cierto que el hecho de ser portero, como en balonmano estamos a 6 metros y no hay contacto, no me tengo que pegar con ellos. Entonces, bueno, no tengo ese tipo de discusión de decir, oye, me has pegado en mal momento o no deberías haber hecho esto. No tengo ese roce y al final pues, me ha permitido tener una posición un tanto, por decirlo así, más diplomática con el resto. Qué fácil. Tengo otra pregunta. A ver. ¿Puedo acabar? Bueno. ¿Es en algún país el balonmano tan importante como en España el fútbol? Sí. Vamos, en Alemania, por ejemplo, en algunos sitios es más importante que el fútbol y de hecho Alemania es el segundo deporte, pero muy cerca de las opciones y es la gente que conoce fútbol y conoce jugadores de fútbol igual que puede conocer jugadores de balonmano. Los países nórdicos es más importante, o sea, en Dinamarca, por ejemplo, y ya en Dinamarca te voy a poner el caso más extremo, el deporte femenino, o sea, el balonmano femenino es más importante prácticamente casi que el masculino y por encima de muchos deportes. En la tasa de SAR de la televisión en Dinamarca, el día que Dinamarca jugó la final del Mundial en España, era, pues, no sé si en Dinamarca viven, no sé si llega a 2 millones de personas, lo que es todo el país, y había un SAR de 1.700.000, o sea que pocos, los que no tendrían tele, fueron los que no vieron el partido, pero todo el país veía el partido de la final de balonmano. O sea, más de lo que podríamos ver aquí en España en una final de fútbol. ¿Qué tal tu convivencia hacia los demás? ¿Cómo te trataban en el colegio siendo como buenísimo y jugando en la selección y todo eso? No he tenido, a ver, yo no he tenido cuando yo jugaba en el colegio, durante el tiempo de escolar, de académico, he jugado en el equipo del colegio. Y no he dado el salto, ya os digo que hasta que no acabé la selectividad no di el salto. Y luego cuando iba a la universidad sí que tenía buena relación con los del equipo y de hecho yo estaba apuntado en el equipo baloncesto de la universidad. Yo jugaba la liga universitaria de baloncesto del colegio. Yo empecé haciendo informática, ingeniería técnica e informática de sistemas y en la Pontificia y jugaba en el equipo del colegio, de la universidad. Y la relación siempre ha sido muy buena porque la gente pues es como vosotros, ahora estamos aquí y pues la gente te admira por lo que ve, pero una vez que te conoce, pues te ve como alguien más, algo tan natural como otro cualquiera, ¿no? Y eso al final da facilidades para la gente que te conoce. Entonces, mi relación con las personas es muy buena en el sentido de que en el momento en que yo hablo contigo, si yo soy un poco estirado y te digo así o creo que soy algo más que tú me vas a tratar de esa manera. Pero las relaciones personales siempre son muy cercanas y no necesitas de decir, no tienes que demostrar quién eres, tú simplemente tienes que comportarte igual que lo harías con otra persona, que eso es lo importante y lo bueno de las relaciones entre compañeros. Pues yo creo que ya le vamos a dejar descansar. Bueno, José, muchísimas gracias por haber estado aquí y gracias a los chicos también. Pues muchas gracias a todos por vuestras preguntas. La verdad que estamos a nivel de agencia EFE, así que aquí veo mucho futuro periodista. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.